Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte del especial de Nuestra Cultura TV, en el que estamos conversando con Carlos Orlando Pardo, director del programa, y Manuel Alberto Caicedo, productor, sobre lo que significó el año 2020, los cambios y sobre todo lo que nos ha permitido los medios digitales llegar a diferentes partes del mundo, tener más de 10.000 seguidores en nuestras páginas de Pijao Editores y Nuestra Cultura TV, además de tener programas que han sobrepasado las 8.000 producciones. Entonces los dejo con la segunda parte de esta conversación y los retos que se vienen para el 2021. Son muchas ya las historias que han pasado por Nuestra Cultura TV, entonces también hemos pensado para el 2021 empezar a sacar de esos capítulos iniciales que hicimos con 3 o con 5 invitados, sacar las notas individuales de cada artista para permitir que se destaquen también como los que hicieron parte de nuestra cultura en este 2020. Pero cuéntenos qué se viene para Nuestra Cultura TV, qué se viene para Pijao Editores en este año 2021. Voy preparando la gran fiesta del 2022, cuando Pijao cumple sus primeros 50 años de haber sido fundada por un par de muchachos ilusos que teníamos menos de 25 años y que decidimos publicar el primer libro porque nadie nos lo iba a publicar, puesto que no nos conocían sino en la casa. Ese comienzo para llegar nosotros a publicar hoy más de 2 millones de ejemplares, de 1.500 títulos y de cumplir una tarea fuera de lo editorial en el campo investigativo, porque hicimos el manual de historia del Tolima, que no existía en esta región, escrito por los más destacados académicos con los que cuenta nuestro departamento a nivel nacional e internacional. Establecer la enciclopedia cultural del Tolima, que es presentar un diccionario de autores tolimenses desde finales de 1800 hasta comienzos del año 2000, hacer un análisis de todas las novelas aparecidas una tras una en el departamento del Tolima, más de 120 en ese momento, el mostrar todos sus pintores, mostrar todos sus músicos, en una tarea que duró bastante tiempo, desplazándonos a los municipios, entrevistando familiares de estos grandes artistas que se estaban perdiendo, pero que dejan ahí la memoria de nuestra tierra. Yo no creo que haya habido hasta hoy ninguna institución, ni siquiera las universidades, que hayan logrado establecer este récord y dejar un testimonio tan memorable. Por fortuna, en la Universidad del Tolima en concreto, muchos de los profesores han continuado nuestras investigaciones y han realizado antologías críticas alrededor de estos nombres. Lo que se está aprendiendo es a valorar todo lo que nosotros generamos en el Tolima. Ya no es nada extraño que podamos contar con más de 38 premios nacionales e internacionales de literatura, que tengamos autores traducidos a diversos idiomas. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, que había un autor en Ibagué que paseaba por las calles de nuestra ciudad en medio del abandono,
que estaba buscando minas, vivía en una casa prestada porque no tenía con qué pagar el arriendo, e inclusive lo perseguían por sus ideas políticas, y terminó siendo uno de los grandes autores de América Latina, como lo era Jorge Isaac. Nadie recuerda ni quién era el gobernador, ni quiénes eran los de los gremios, ni quiénes eran los políticos, ni quién era nadie distinto, sino a ese soñador pobre que vivía en el cañón del Conveima, en la casa prestada de Juan de Dios Restrepo, su amigo que firmaba como Emiro Castos y que murió en la pobreza. O personalidades como el mismo Barbacó, que estuvo habitando un tiempo acá y tratando de hacer una tarea al estilo de tantos otros soñadores. Creemos que el ejemplo de estos escritores frente a su trabajo, que es ejemplar en el mundo, es un estímulo suficiente para pensar que ha valido la pena el sacrificio de cada uno y que también ha valido la pena para quienes estudiamos sus obras o para quienes en este caso la estamos difundiendo a través de nuestro programa. Yo me siento particularmente muy contento de haber podido continuar en esta tarea ya de manera visual, por la idea de Manuel Alberto, que un día nos reunimos acá en mi casa y decidimos avanzar con un programa que ya es una realidad y que es parte del patrimonio de la cultura del Tolima. Nuestra cultura. Me dice que ya son muchos los escritores, los actores de este programa que han pasado por este canal cultural. Entonces, hacerle una invitación a todos para que lo vean, para que participen activamente en esto. Yo creo que ya es hora también de hacer una participación reflexiva sobre los diferentes personajes. Nuestra cultura. Primero, felicitarlos por este programa, porque es una labor loable y noble, es decir, que tratar de llevar a todas las personas de Ibagué y del Tolima, digamos, estos artistas que están en diferentes partes del mundo o que están en Ibagué. Es una labor que no muchos la consolidan y que de pronto muchos olvidan fácilmente, pero ustedes han consolidado esto por más de un año y pienso que es, digamos que, un deber de todos los ibaguereños, de todos los tolimenses, pues adentrarse en este mundo tan interesante que están desarrollando todos ustedes, porque nos permite conocernos, reconocernos y ver todo lo que hace Ibagué y que a veces no valoramos, ¿no? Nuestra cultura. Las dos cosas se complementan. ¿En qué sentido? En que cuando se publica el libro, se publica la obra de la persona, lo que ha acabado de escribir, sus sentimientos, su forma de pensar, su forma de mirar las cosas, y se imprime allí. Como él sabe expresarlo, como él sabe contarlo, muchos de ellos vivencias, cosas que han conocido también por terceras personas, pero al fin y al cabo era el momento de esa escritura. Así se hiciera cuando era joven, cuando era ya adulto y cuando ya estaba al final de su carrera. De todas maneras era una forma de expresarlo y lo ha hecho Pijao Editores, eso lo reconoce absolutamente todo el mundo, lo ha hecho sin mirar de quién lo está recibiendo. Yo no solo le publico a los famosos, sino se lo publico absolutamente a todas las personas que creo vale la pena de alguna manera publicarlo. Lógico, se le hace su filtro, se le hace su colaboración y su apoyo en lo que tiene que ver ya con aspectos que tienen que ver con la estética de esas escrituras. Pero quizás faltaba el reconocer para muchos, y yo diría que para la gran mayoría, el por qué se había escrito cada cosa de esas, en qué momento se había escrito, y eso lo pueden entender más cuando han visto el programa de Nuestra Cultura y han visto la historia de cada uno de esos escritores. Es decir, es un complemento que se da a los dos. Ya quisiera uno en cada libro encontrar, pero por costos es muy difícil, la biografía también del escritor. ¿Por qué fue que escribió eso? ¿En qué circunstancias las vivió?
curioso que la literatura siempre ha tenido que ver con la historia. Uno se pone a ver la parte precolombina y está contada por Nelson Ospina en su famosa trilogía sobre la conquista y el río Amazonas. Si quiere ver un fenómeno tan importante como fue la colonización antioqueña que generó la creación en el departamento del Tolima de 11 municipios, nada mejor biógrafo y novelista de esa época como Eduardo Santa, o en el caso de la violencia, el Quinteto de la Frágil Memoria o las novelas de Benur Sánchez, que vienen a dar como el gran testimonio de una época de persecución y de muerte, o de libros juguetones que proponían una manera de contar diversa, como Héctor Sánchez. Entonces, estos libros tienen que ver con la historia, y no solo con la historia regional, sino con la historia que ha vivido cada uno de los autores en determinado momento. La colonización antioqueña entonces ha generado todo eso, las diversas etapas. Uno ve, si quiere enterarse de qué ocurrió en la colonia, lee una novela como la de Darío Ortiz Robledo, No todos llegaron aquel viernes, que es la historia de la participación de los tolimenses hasta un día antes del 20 de julio de 1810, desarrolladas entre Honda y Briquita. Entonces, nada mejor repaso de quienes hemos sido, de cómo nos hemos portado, que la literatura para repasar estos momentos claves en el desarrollo de la historia de nuestras sociedades. Nuestra cultura. Hola, yo soy Norma Nivia y quiero mandar un saludo gigante a toda la gente que está enganchada con Nuestra Cultura TV. Gracias por este espacio maravilloso, gracias por resaltar el talento tolimense. Somos muchos y amamos nuestra tierra, así que gracias por esto. Nuestra cultura. Los televidentes del Tolima, de Colombia y del mundo, porque yo comparto ese programa en el Facebook todas las veces que lo veo. Los invito a que vean este programa, no exactamente este donde yo estoy, pero sí a este programa que se llama Nuestra Cultura, en donde hay personajes, espacios, historias y manifestaciones muy, muy importantes que les van a contribuir mucho en su propia vida. Nuestra cultura. Y se diga en el pintor, en el escultor, ¿no? Entender por qué llegó a que esa obra se hiciera en el momento en que comenzó a hacerla, y a conocer de parte del artista, eso es muy bueno. Y eso es lo que ha desarrollado nuestra cultura. Ahí es donde ha querido llegar nuestra cultura, con todos los matices habidos y por haber, por qué hizo esto, por qué no lo hizo, o por qué llegó obligado en muchas oportunidades. Lo hemos visto con artistas que obligados comenzaron a hacer determinadas técnicas y se quedaron y les gustó y han sido famosos precisamente por ello, famosos en su medio o en su mundo, porque es que aquí hay que ver que la fama no es necesariamente el que ganó el Oscar, el que ganó aquella estatuilla, sino que necesariamente es famoso en su medio, dentro de su grupo, desde el colegio, quien se ha quedado toda la vida en ese pequeño municipio, hasta quien ha viajado por el mundo entero y ha podido mostrar sus obras y sus cosas. Lo que nos pone a pensar, Carlos Orlando y Juan Pablo, es que también otra etapa que tendrá que venir después de la pandemia, porque tenemos que ya tener 3, 4 invitados, será hablar de las personas que ya nos han dejado, que han hecho historia en Ibagué o en el departamento del Tolima, y serán los testimonios de otros los que nos ayuden a poder compendiar esa historia y ponerla también en serio, muy de fondo, como el caso de Isaac, del que tanto se ha hablado y al que hacía alusión Carlos Orlando hace breves minutos. Un escritor que la gente la miraba con alguna importancia porque era inspector de educación, lo que después se llamó supervisor. Un señor que se iba para el Cerro de Pan de Azúcar a escribir sus primeros poemas, entre ellos La Paloma Torcaz, y era José Eustacio Rivera. Aquí hizo todos sus primeros versos de Tierra de Provisión y aquí comenzó a averiguar todo lo que iba a ser ese deseo de meterse en la manigua para escribir La Vorágine. Entonces, todo lo que ha sido la historia de la literatura latinoamericana también ha tenido un origen en Ibagué, como las anécdotas que se cuentan
alrededor de José María Vargas Vila cuando fuera profesor del Colegio de San Simón. Los notables en Ibagué, los que aparentemente han sido olvidados, como Emilio Rico, se convirtió en un poeta muy importante para cantar todas nuestras tragedias y nuestra violencia. Un autor que parece ya olvidado, como Diego Falan, que fue declarado en 1926 como el mejor poeta colombiano. Germán Pardo García, que fue candidato al premio Nobel en 2 oportunidades y que es un poeta ibaguereño, de lo cual de Diego Falan queda en Ibagué la institución educativa Diego Falan en Belén, o aquí el colegio Germán Pardo García también en Belén, o el colegio Juan Lozano, que hacen homenaje a su obra y a su vida. Nuestra cultura. Invito a todos los televidentes y teleaudientes a que sintonicen este programa y vean todos los aspectos culturales que están presentando en este programa, porque toda la gente que lo observa y los que no han observado necesitan enriquecerse, porque la cultura enriquece, es la base esencial del desarrollo de los pueblos. Nuestra cultura. Pues nada, invito a todos los ibaguereños y los cosmonautas, porque me imagino que esto es por internet también, ¿no? A ver Nuestra Cultura TV. Está lleno de sorpresas. Nuestra cultura. En uno de nuestros capítulos de este año 2020, la actriz tolimense Norma Nivia nos decía que hay que empezar a perder el miedo a decidirse por la cultura y por el arte. A nadie le da miedo ser médico ni decidir ser ingeniero. El fantasma aparece precisamente es cuando alguien quiere ser músico, pintor, escritor. Entonces, ¿por qué creen que se presenta esta situación y en qué estamos contribuyendo en Nuestra Cultura TV para que las personas vean que es posible vivir de la cultura, que es posible vivir del arte, y mostrando estos testimonios de éxito que hay en cada uno de nuestros capítulos? ¿Qué es lo que nos falta? Primero, universalizar eso que llamamos nosotros dedicarnos a la cultura, vivir de la cultura, poder lograr que la cultura sea una forma de vida. Eso nos falta universalizarlo mucho en nuestra mentalidad. Y nosotros estamos contribuyendo porque en el programa estamos mostrando que sí es posible. Todos los que hemos entrevistado han sido posibles. Ninguno ha dicho yo he fracasado. Todos han dicho yo he triunfado en mi campo. Y también establecer que hay oportunidades y hay opciones para poder mejorar esa condición. La idea es que uno no se puede imaginar a España sin el Quijote, a Italia sin la Divina Comedia, a Inglaterra sin Shakespeare, y ellos son los que explican. O el caso de Colombia con un soñador que aparentemente exageraba todo, como Gabriel García Márquez. Eso es parte de la memoria de la sociedad en el mundo, y resulta curioso que hay países que viven en este momento del turismo cultural. Nosotros giramos en mucho y además con toda devoción alrededor de Gabriel García Márquez, pero fuera de García Márquez también hay un número bastante grande de gente que, si no alcanzó su inmortalidad, por lo menos alcanzó trascendencia, que es lo que interesa muchas veces. Nosotros ya tenemos clásicos, como el caso de Eduardo Santa. La cultura es la que construye la verdadera calidad y la condición del ser humano. No es el que tiene dinero, no es el que tiene grandes títulos, doctorados y cosas por el estilo, sino el que tiene una manera de enfocar el mundo diferente a como lo hacen todas las demás personas. Sí, de Newton y de Einstein todavía hay quienes dicen que eran un par de locos, pero precisamente el que algún día se les dio la oportunidad de cómo hacer cosas, cómo inventarlas, cómo lograr salir adelante en sus teorías, son los que cada día los vuelve más famosos.
Ellos no dejaron de ser famosos por sus teorías, siguen completamente vigentes. Lo mismo pasa en este caso de la cultura. Cada uno enfoca las cosas de acuerdo a sus características. Que es harto que aspiráramos a que le gustáramos a todo el mundo. El artista de todo tipo, que es otra de las cosas que hemos aprendido también a mirar, es que artistas hay de muchas cosas y cultura es demasiado amplio la cantidad de personas que podemos nosotros acoger. Sin duda hemos terminado un año muy diferente, que superamos con éxito, que tuvimos cerca de 50 nuevos invitados, que cada 8 días siguieron apareciendo cultores del Tolima y que nos permite estar orgullosos y seguir trabajando por esta región. Como lo decía Manuel antes, los tolimenses para nosotros son la prioridad y no se nos van a acabar los artistas tolimenses porque la cantidad de talento que tenemos es bastante grande. Por eso yo quiero que despidamos este 2020 con un minuto cada uno de lo que significó hacer este balance de nuestra cultura TV en 2020 y los retos, las metas, las historias que se nos vienen para el 2021. Yo diría que hemos cumplido, seguimos cumpliendo y hay muchas cosas por hacer, afortunadamente. El problema es cuando uno dice es que ya no tengo más material, es que ya no hay más ciclistas de los cuales hablar. No, esto hay un campo que es inmenso y cada día, en la medida en que se va dando el tiempo, pues vamos teniendo la oportunidad de hablar seguramente de gente más joven, no solo, como lo hemos insistido, de ser famoso, sino ser bueno en lo que hace, que a veces son dos cosas un tanto diferentes. La fama depende de mucho el ruido que hagan los medios, pero no necesariamente es que la persona sea muy buena. Por eso nosotros hacemos la labor también a través de los medios masivos, también a través de las redes sociales. Vale. Yo sigo muy contento con un equipo con la presencia de Manuel Alberto, de Juan Pablo, que es la sangre joven acá dentro de nuestro programa. Tenemos muchísimos programas de demasiado interés que vienen adelante y muchas actividades que seguramente van a sorprender en forma grata a todos nuestros televidentes, a todos los seguidores de nuestro programa, y estamos convencidos de que esta tarea apenas está comenzando. Es mucho lo que hay que hacer y el listado es bastante numeroso, puesto que no se acaba de manera fácil, y eso significa la riqueza de los tolimenses, la riqueza de la cultura, que es la que nosotros estamos interesados en mostrar. No nos interesa la sangre, ni los políticos, ni los robos, ni nada distinto, sino aquellos que son capaces de penetrar en el corazón de sus diversos momentos y de sus diversas épocas. Estamos con los trabajadores de la cultura, con sus sueños, y continuaremos difundiéndolos con entusiasmo y de manera amorosa. Nuestra cultura. Agradecido que me hubiesen invitado a este programa de Nuestra Cultura TV. Felicitaciones por hacerlo, porque precisamente he cerrado el programa pidiendo que se hagan esas cosas, porque lo que hace este programa es mantener viva la cultura. Y un pueblo sin cultura es un pueblo sin aspiraciones, y es un pueblo que no disfruta. Entonces la cultura es importante en toda sociedad, y que me hubieran dado la oportunidad de hablar de la parte mía, que es musical, es muy importante para que la escuchen todos esos niños que están dando los primeros pasos en la música. No los invito a que escuchen el programa para que vean lo que yo he podido hacer. Nuestra cultura. El agradecimiento es para la dirección, para la producción, para cada uno de los artistas que nos acompañaron en Nuestra Cultura este año. Una mención especial para Andrés Caicedo, que nos colaboró en la producción durante una buena parte de nuestros capítulos, y especialmente a cada uno de ustedes, los televidentes que nos acompañan cada semana a través de las diferentes plataformas, los que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, a quienes nos dejan esos mensajes, esas recomendaciones. Les pedimos que sigan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales de Pijao Editores y Nuestra Cultura TV, y nos vemos más adelante con nuevas historias, con nuevos invitados, y para seguir conversando de cultura, para seguir conversando de arte y para seguir conociendo las historias de nuestros artistas.
Aquí termina nuestra cultura. Nuestra cultura.